Estimado profesor, muy buenas noches. Soy Claudia Segura y doy alcance a la actividad Estatuto de Aduaneros, zonas aduaneras y zonas francas. En primer lugar, entender qué es la obligación aduanera es el vínculo jurídico entre la administración aduanera y cualquier persona directa o indirectamente relacionada con cualquier formalidad, régimen, destino u operación aduanera derivada de las obligaciones correspondientes a cada una de ellas, y los obligados aduaneros que quedan obligados al pago de los derechos e impuestos, intereses, valor de rescate, sanciones a que hubiere lugar. Cualquier persona, no solo los obligados aduaneros, están obligados a este vínculo jurídico, propietarios, poseedores, tenedores, etc. El primer punto, los sujetos de la actividad aduanera o los obligados aduaneras se dividen en directos e indirectos. En los directos tenemos los importadores y los exportadores. En los indirectos, los declarantes de un régimen aduanero como importadores, exportadores, tránsito aduanero y depósitos, y los indirectos como los operadores de comercio exterior. Serán responsables por las obligaciones derivadas de su intervención por el suministro de toda la documentación e información exigida por la DIAN. Y los indirectos son todas esas personas que en desarrollo de su actividad hayan intervenido de manera indirecta con el cumplimiento de cualquier formalidad, trámite u operación aduanera. Hay que hablar de la autorización y calificación con base en el sistema de gestión del riesgo. De ahí que se clasifiquen en el operador económico autorizado, en importadores, exportadores, operador de comercio exterior, deben haber cumplido o tener operaciones superiores a 12 declaraciones de importación y exportación en los 2 últimos años, y en el operador de comercio exterior 24 operaciones de comercio exterior en los 2 últimos años. El exportador autorizado, para efectos de lo establecido en los acuerdos comerciales vigentes para Colombia, es la persona que haya sido autorizada por la DIAN. Bueno, ¿qué es el declarante? El declarante, según corresponda, es el importador, el exportador, el operador de tráfico postal, el operador de los envíos de entrega o el transportador. ¿Cuál es su responsabilidad? Entregar los documentos, soporte, dar cumplimiento a los requisitos legales y que estos sean auténticos. Pagar los derechos, los impuestos, intereses, todo el valor de rescate, todas las sanciones. Esas son sus responsabilidades. La responsabilidad aplica sin prejuicio de las acciones penales que se deriven de su actuación como declarante. Dentro de las funciones, obligaciones y responsabilidades tenemos que deben ser personas, si son personas jurídicas, domiciliados y representados en el país, o personas naturales deben tener el RUT. Para el caso del exportador autorizado, debe presentar la solicitud como exportador autorizado, manifestar que los productos de exportación cumplen con las normas de origen, haber realizado operaciones superiores a 12 declaraciones de exportación definitivas, contar con el concepto favorable con base en la calificación del riesgo. En general, todos deben cumplir con las normas de origen establecidas, cumplir con toda la documentación requerida, las declaraciones de origen, las facturas, disponer o entregar a la autoridad aduanera la mercancía que ésta ordene, presentar los informes, conservar los documentos por lo menos 5 años, aportar la totalidad de los documentos que se adjuntan a la DIAN y acompañan la mercancía y pagar los derechos, impuestos e intereses. En cuanto a los obligados aduaneros indirectos, pues por el pago de los derechos, impuestos e intereses, el valor de rescate y sanciones a que haya lugar, y cuando actúe a través de una agencia de aduanas será responsable de la autenticidad de los documentos y de los soportes que hayan sido obtenidos y suministrados por él como declarante, así como la entrega de la totalidad de la información sobre estos elementos de hecho. Los operadores de comercio exterior, por ejemplo, de estar domiciliados o representados legalmente en el país, inscritos en el RUT, acreditar la existencia de representación legal, demostrar que los sistemas informáticos propios sean compatibles con los servicios informáticos electrónicos de la DIAN y contar con el concepto favorable emitido en base a la calificación del riesgo. Clases de regímenes aduaneros, declarantes y mercancías es el segundo punto. Las mercancías que se introduzcan o salgan del territorio nacional podrán ser sometidas a uno de los siguientes regímenes aduaneros: de importación definitiva, regímenes suspensivos, transformación ensamble, especiales, exportación, exportación temporal, especiales de exportación, régimen de depósito aduanero y regímenes de tránsito. Y aquí cada una de las que aplica, por ejemplo, la importación para el consumo, importación con franquicia o exoneración, de cumplimiento garantía, reimportación en el mismo estado, ¿sí? Aquí cada uno, pues aquí está en su clasificación. Bueno, en las zonas aduaneras ¿qué es la zona aduanera? Es el lugar del territorio aduanera nacional habilitado por la aduana para la realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento y movilización de mercancías que entran o salen del país, donde la autoridad aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia.
Tenemos tres clases de zona franca, la permanente, especial o transitoria. La permanente, todas tienen un área delimitada únicamente. En la permanente hay múltiples usuarios, en la especial un único usuario y esta es para celebraciones de congresos de carácter nacional e internacional. Gozan de tratamientos tributarios y aduaneros y de comercio especial, ¿sí? Exterior especial. ¿Cuáles son esas obligaciones de los usuarios de esas zonas francas? Pues autorizar el ingreso de la zona de mercancías consignadas o endosadas en el documento de transporte, autorizar el ingreso a los recintos de la zona franca, ¿sí? Autorizar la salida de mercancías de la zona hacia el resto del territorio, pues si es nacional o si es internacional, pues con destino al exterior, con el cumplimiento siempre de todos los requisitos y trámites establecidos por las normas aduaneras. Reportar a la autoridad aduanera la información relacionada con la recepción de las mercancías entregadas. Elaborar, informar, remitir a la autoridad aduanera el acta de inconsistencias encontradas entre los datos consignados entre la planilla de envío y la mercancía recibida o las adulteraciones en esos documentos o cualquier cosa que tenga que ver con el estado de las mercancías, roturas o algo que se haya detectado en los empaques o los embalajes, etcétera, y algo que se produzca fuera de esos términos previstos en el artículo 169 del decreto. Facilitar las labores de control que determina la autoridad aduanera. Finalmente aquí tenemos las características, el depósito como aduana y del usuario comercial de zona franca, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como una información así como de las ventajas que se tienen al tener la zona franca. Bueno, muchas gracias. Quedo atenta, profesor.